Gracias. Buenos días. Muchas gracias. Wow, ustedes están despiertos. Me encanta. Es una alegría estar con ustedes. Ni siquiera puedo decirles cómo las palabras de Betel han sonado, resonado en todo el mundo, especialmente para una chica como yo que hace 9 años lo descubrió por primera vez que vivíamos en la ciudad de Nueva York y luego 5 años después que nos mudamos a Nashville, y a menudo doy un paseo por la naturaleza y pongo el sermón de la semana y solo sé que sepan que ustedes están discipulando a las naciones de todo el mundo simplemente por su fidelidad y su obediencia a un sí rendido. Así que amén, los bendigo. Alabado sea Dios por ustedes. Quiero comenzar presentando a mi familia. Estos somos mi esposo y yo. Oh, sí. Nunca hemos discutido ni una vez en nuestro matrimonio. Susurra así en mi oído todas las mañanas mientras tomo café y me río. Simplemente asombroso. Está justo aquí en la primera fila. Así que Gabe está aquí conmigo hoy. Tenemos una descendencia, sí. Tenemos a Kate, a Pierce, a Kennedy, ahora a Joy. La vida es muy, muy plena. Tenemos desde niños pequeños hasta adolescentes. ¿Alguien más? Donde simplemente dices, no estoy segura de en qué estación de la vida estoy. Es como si todo sucediera al mismo tiempo. Ahí es donde estamos nosotros ahora, pero Dios es tan amable al invitarnos a esas cosas y creo que los niños son nuestra herencia del Señor y son una recompensa. Por lo tanto, estamos tratando de administrar ese rol y la responsabilidad para capacitarlos de la mejor manera posible. Gracias a Dios por las personas incluso más allá de la familia, como en nuestra iglesia en Franklin. Hay muchas personas que hablan sobre a la vida de mis hijos, a veces de una manera que suena mucho mejor que cuando mamá y papá lo dicen o lo hacen. Y estoy totalmente de acuerdo con eso. Así que de todos modos, hoy me encantaría hablar sobre libertad. ¿Quién quiere hablar sobre libertad? Sí, hagámoslo. Así que ¿cuántos de ustedes van perfecto? Hashtag dieron justo en el clavo en la categoría de libertad todos los días de su vida. ¿Lo hacen bien? Vamos, ¿alguien? Sí, veo esa mano. ¿Y usted? Vamos a liderar juntos aquí esta mañana porque a menudo cuando me hacen esta pregunta, yo voy a revertirla. ¿Cuántos de ustedes saben cómo se ve la esclavitud en su vida cotidiana, verdad? El problema es que no puedes conocer la libertad hasta que ves la esclavitud, entiendes la esclavitud, porque no sabes qué es lo que realmente te está atrapando. A veces se necesita el pozo, como tropezar, caer y estar en el pozo para darte cuenta de que no estás viviendo una vida de libertad. Pero lo loco es que hay un libro sobre la libertad. Gálatas es un libro sobre la libertad. Es una carta de Pablo a la iglesia de Galicia. Y adivinen qué, fue escrito para la iglesia. Y pensamos, espera un minuto, ¿por qué necesitaríamos un libro sobre la libertad escrito para la iglesia? ¿No somos libres ya? ¿Verdad? Si el Hijo nos ha libertado, somos verdaderamente libres. Entonces hay que caminar en esa libertad. Parece muy simple, ¿verdad? Y ellos lo hicieron, aceptaron el mensaje de Cristo como verdadero y caminaron en él. Entonces, de repente, en algún lugar del camino, entra el sincretismo y miran a la derecha y a la izquierda y comienzan a ver que otras personas se ven un poco más santas que ellos. Y piensan, bueno, tal vez debería observar nuevamente ciertos días o semanas o meses o años, o quizá debería considerar la circuncisión como parte de mi libertad y todas estas cosas. Y luego de repente regresan bajo la ley. Y Pablo tiene una voz alta con respecto a esto durante 6 capítulos y él dice, esperen un minuto. Y entonces regresa a eso y quiere decirles algo aquí en Gálatas 3. En el verso 26 dice, todos son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo. Cristo Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Te has revestido de Cristo. La rectitud de Cristo está en ti, como ponerte ropa nueva. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. ¿Por qué esto es una gran cosa? Bueno, porque en ese día era una cultura de vergüenza y honor, ¿verdad? Los hombres eran honrados y las mujeres no, ¿saben? Los libres eran honrados y los esclavos no. Y un judío era honrado y un gentil no. Entonces Jesús entra en escena para autocorregir esto, para decir que ya no caminaríamos y veríamos a la gente como esto o aquello, sino que seríamos uno. Todos tendríamos acceso completo al trono. Como real sacerdocio nos uniríamos, tendríamos el mismo espíritu en usted, y también está en mí. Amén. ¿Correcto?
Él nos teje juntos. Entonces, como resultado, Él dice, y ya que son uno en Cristo y son de Cristo, ciertamente son descendencia de Abraham. ¿Por qué eso es importante? Bueno, porque somos sus herederos y la promesa que Él le da a Abraham ahora nos pertenece. No es solo para ellos, es para mí y para ti. Es para todos nosotros. No hay respeto de hacia quién va. Es para todos nosotros. Y la unidad que genera esa herencia es como nació la iglesia. Es lo que la impulsó. Piénsenlo de esta manera. Si un padre muere y deja una herencia para sus hijos pequeños, esos hijos no estarán mucho mejor que los esclavos hasta que crezcan. Hasta que alcancen la edad establecida por su padre. Tienen que obedecer. Y así fue con nosotros antes de Cristo. Éramos como esclavos. Niños. Esclavos a los principios espirituales básicos del mundo, ¿verdad? Éramos como niños, esclavos a los principios espirituales básicos, ¿verdad? Teníamos que hacer todas las cosas, teníamos que traer la ofrenda anual por el pecado, teníamos que pagar la penitencia por el perdón de ese año e ir al templo, pero Dios dice tan a menudo en las Escrituras, ya no necesito sus ofrendas por el pecado. Yo me deleito en el corazón contrito y humilde. Entonces, debido a este cambio, ahora en realidad no es necesario que me traigas tu desempeño, solo necesitas venir a mi presencia. Entonces, lo que está pasando aquí es que está yuxtaponiendo esto, porque cuando llegó el momento adecuado, Dios envió a su Hijo Jesús y hace eco de esto en Hebreos 10, ¿verdad? Él dice, no necesito tus ofrendas por el pecado. Cristo pagó el precio de una vez por todas. Cuando llegó el momento adecuado, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, sujeta a la ley. ¿No es interesante? Jesús, la gran condescendencia de Cristo, se pone carne y toma forma humana. El Dios de los cielos se convierte en Hijo del Hombre y camina entre nosotros con un propósito muy específico: comprar nuestra libertad. Eso es todo. De lo contrario, la cruz y la resurrección fueron negligentes, no había necesidad, pero aún así Él dice, no, vine porque voy a cumplir algo, una ofrenda anual, una ofrenda por el pecado que viene cada año. Ni siquiera puedes obtener completamente el perdón de pecado, simplemente obtienes cubierta del pecado, luego tienes que volver a hacer estas cosas otra vez, porque el antiguo pacto siempre fue acerca de lo que nosotros podíamos traer ante Dios, y luego Jesús entra en escena y crea un nuevo pacto que dice, todo lo que tiene es acerca de lo que yo te traigo a ti, lo que yo soy para ti, lo que yo he comprado para ti, lo que yo estableceré en ti, para que Él pueda adoptarnos como suyos. Entonces, Él compra la libertad para nosotros, que éramos esclavos. Él compra nuestra libertad y luego nos llama suyos. Entonces, Él dice, no solo compro tu libertad, eres mío. Te adopto en mi familia. Y no solo te llamo mío, pongo mi espíritu en ti. Voy a darte lo que amo, es lo que yo llamo el gran discurso de apertura de Jesús. En Juan 12:17 es la última cena, están en el aposento alto y Jesús se abraza a sus discípulos que está a punto de comisionarlos como apóstoles, y Él dice, aquí están todas las cosas que necesitarán saber antes de que me vaya. Y una cosa en particular es que les dejaré un consolador y un defensor. Y va a interceder por ustedes con gemidos que ni siquiera pueden entender. Y también les avisará y les recordará de todo lo que les he dicho. Entonces, cuando realmente estás bajo fuego y ese dardo ardiente está tratando de llegar ahí, me gusta llamarlo la grasa de la parte inferior de la espalda, es donde llega el dardo ardiente, penetra entre la coraza de justicia y el cinturón de la verdad, está un poco expuesto y el enemigo solo va por eso. Y cuando eso suceda, en realidad vas a declarar la verdad de la palabra de Dios, que toda tu vida ha estado escondida en tu corazón. Se manifestará en ese momento rema y se disipará, y te he dado todo lo que necesitas para hacer retroceder la oscuridad. De eso se trata la libertad. Se trata de tomar y darse un paquete en la palabra de Dios para que podamos usarla. Lo único que manejamos en la armadura de Dios es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Todo lo demás en la armadura es para nuestra defensa, pero la espada contraataca. Entonces Jesús compra nuestra libertad aquí y Él dice, voy a poner mi espíritu en ti, y con ese Espíritu Santo en el que fuiste bautizado,
Ahora vas a clamar, Abba, Padre. No solo te llamo mío, miras hacia arriba y me llamas tuyo. Sí, Padre, en acuerdo, te digo a ti que yo soy tuyo. Intenta convencer a tu hijo adolescente de que eres su padre, ¿verdad? Ellos dicen, te voy a llamar Rebeca. Y yo digo, de hecho, no. Mi nombre es mamá, ¿verdad? Vamos a llamarme mamá. Eso es una relación, así es como está sellado y forjado. Aquí está esto que pasa. Entonces Pablo es muy apremiante al respecto. Él dice, ahora son, solo para asegurarse de entender esto, ¿verdad? Él dice, así que ya no eres un esclavo, sino el propio Hijo de Dios. Y porque eres su hijo, te ha hecho su heredero. Entonces Romanos dice, ya no son esclavos temerosos, son hijos e hijas. No es interesante que la esclavitud está unida a los huérfanos. Pero en el momento en el que se te invita a una familia, ya no eres un esclavo, eres un heredero. Ya no operas como un huérfano. La mentalidad huérfana significa que simplemente me levanto por mí mismo y así es, y depende de mí, y nadie me atrapa si me caigo y cuento conmigo mismo solamente. Pero una hija dice, en realidad Dios está en el trono y tiene planes y propósitos destinados para mí desde el útero, y todos mis días fueron escritos y planeados antes de que uno de ellos comenzara. Que cuando me creó en el útero, sus obras fueron maravillosas y lo sé muy bien. Y si bien no sé qué vendrá después, sé que debe ser bueno. Nunca hay un final para lo que Dios quiere derramar de las riquezas del cielo, de la vid a la rama en la que una hija fue injertada. Esa es la libertad que ya nos fue dada. Y sin embargo, de alguna manera en el camino, el pecado vuelve a entrar. Porque si estuvieran caminando en libertad, no habría necesidad de este libro, ¿verdad? Esta carta de Pablo. Pero lo que continúa poco después dice, entonces, ¿cómo es que quieren regresar de nuevo a ser esclavos de estos débiles y pobres principios elementales de este mundo? Él dice, están tratando de ganarse el favor de Dios. Están poniendo el desempeño por encima de la presencia. Están intentando colarse dentro del reino y ya están ahí. No es necesario esforzarse y desvivirse por algo que Dios ya ha dicho que es una verdad. Él dice, están tratando de ganar el favor de Dios. Él dice, queridos hermanos y hermanas, les suplico que vivan como lo hago yo en libertad, porque me he vuelto como ustedes. No se vuelvan como yo me he vuelto como ustedes. Libertad de la ley. Toma mucho tiempo desaprender la ley. Y eso es lo que está pasando aquí. Están mirando a la derecha y a la izquierda. Alguien se ve más religioso, alguien parece más santo, y de repente la cruz no es suficiente, la resurrección no es suficiente para hacernos libres. Tenemos que asegurarnos de someter de alguna manera nuestra voluntad en medio de eso, y lo estropeamos un poco. Oré la oración del pecador cuando tenía 5 años porque no quería quemarme. No estoy segura de cuántas niñas de 5 años lo hicieron así. Sentí que era una estrategia evangelística muy exitosa, pero la cuestión es que sí acepté a Cristo con todo mi corazón en ese momento. Es posible que haya escuchado el mensaje varias veces, pero el punto era cierto. Yo creía que Jesús era quien Él dijo que era Él era el Hijo de Dios, que Él vino y me perdonó de mis pecados y que podía ser su hija, que podía ser libre. Entonces entré en esa relación con Dios y recuerdo que cuando era joven era rebelde. Solo voy a aceptarlo. ¿Alguna persona rebelde en esta habitación? No, todos ustedes están tan bien portados. Estoy segura de ello, ¿verdad? Recuerdo que encontré mis comienzos de independencia y libertad cuando estaba en la escuela primaria con mi bici de 10 velocidades. Y eso era lo más independiente que podía ser. Pero recuerdo que llegaba el anochecer y mis padres nos llamaban porque éramos los dueños del vecindario. ¿Saben a qué me refiero? Éramos esos niños, estábamos entrando y saliendo de la casa de todos y comíamos todos sus bocadillos y éramos un poco molestos. Pero los oía llamarme y me demoraba porque era una rebelde, ¿verdad? Yo pensaba, solo un poco más. Y había algo en estar a solas o sola con Jesús, incluso en la naturaleza y la creación, incluso en una aventura que se sentía sagrada, que se sentía verdadera, que se sentía necesaria. Porque cuando eres niño o niña, todavía no has aprendido a tener miedo, ¿verdad?
Entonces decía, Jesús es maravilloso y me siento tan libre en su presencia y estoy muy agradecida de tener esos recuerdos. Porque a veces iba a lugares cristianos y todos estaban bien. Todos estaban bien. Pero en algún momento sentí que tenía que desempeñar en esos entornos y agradar a gente en esos lugares. Y con el tiempo comencé a creer la mentira. No sé cómo o por qué comenzó exactamente. Tal vez fue porque era afirmada o me sentía afirmada cuando hacía un buen trabajo y empecé a creer la mentira de que no era digna de amor a menos que me lo ganara. Y eso comenzó a dar forma a cómo veía a Dios. Entonces crecí, voy a la universidad, me encuentro con este hombre maravilloso, nos casamos a los 23 y sigo pensando que mi relación depende de lo que le traiga a Dios, lo que traigo a la iglesia, lo que traigo a las personas que me rodean, que de alguna manera solo tengo que apresurarme y seguir el ritmo. Pero Dios interrumpe mi vida. Él dice, necesitamos autocorregir esto. Solo estás en tus 20. Así que giremos este barco de nuevo en curso. Y así recuerdo a los 26 estar embarazada de mi primogénito y entro al final de ese embarazo. Y fue al final y pensé, hacemos ultrasonidos al final y dicen no, a menos que sea inusualmente grande o pequeño. Y en ese momento mi cara estaba hinchada más grande que mi estómago y pensé, algo no está bien, se supone que esto debe seguir creciendo. Creo que se supone que no debes verte delgada a los 8 meses. Entonces hicieron otro ultrasonido y luego me enviaron al hospital para un ultrasonido de nivel 2 y escuché palabras como su bebé pesa 4,5 libras, no tiene líquido, no logra prosperar, idealmente vas a tener este bebé hoy. Entonces me pusieron en esta sala de transición y me pusieron una correa en el estómago. No soy médico, pero puedo contar. Y empiezo a escuchar da, 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 da. Y estaba como, ese es el latido del corazón, porque la mamá oso aquí está empezando a mandar a gente, como, tenemos que seguir con esto, tenemos que sacar a este bebé. Me dieron una epidural porque eso es lo que se supone que se debes hacer. Se supone que debes estar entumecida de aquí abajo. Para los hombres de la habitación que no saben todas estas cosas, estás a punto de recibir un tutorial sobre el parto. Lo mantendré limpio y no te asustaré, pero la verdad es esta, cuando te entumeces de aquí hasta abajo, esto es lo correcto. Entonces me llevan a la sala de operaciones y siento que me tocan el estómago. Y yo digo, esperen un minuto, hagamos una pausa porque estamos a punto de tener una cesárea. ¿Podríamos esperar un poco más? Entonces me dan otra epidural y finalmente nos llevan a la habitación y tienen una sábana envuelta y mi esposo está leyendo el Salmo 91 y acariciándome la cabeza como un perro. Así como, estamos en ello. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Estamos a punto de traer vida al mundo. Y justo en ese momento esa segunda epidural sube y estoy como, ay. Y todo el tiempo pienso, siento que me estoy muriendo, pero no quiero ser negativa. No quiero decir nada que pueda afectar algo de lo que está pasando. El problema es que tu cerebro no se detiene, pero tu cuerpo está paralizado. Entonces el cerebro dice, si alguna vez quisieras decir algo, posiblemente podría ser bueno decirlo en este momento mientras estás en el hospital, en una mesa con cirujanos a tu alrededor. Tal vez deberías avisarle a alguien. Entonces finalmente estoy como, digo, me estoy muriendo, algo así. Y el dulce cirujano se inclina y dice, si dejas de respirar, podemos respirar por ti. Pensé, esa no es la tranquilidad que estaba buscando. Si tan solo pudiera levantar mi dedo central. Ahí estaba yo. Entonces se llevan a Kate a la guardería de transición y nos llevan a Gabe y a mí a otra habitación y nos derrumbamos y nos quedamos dormidos. Y luego 6 horas después veo que un médico entra por la puerta y no es el ángel Gabriel porque mi Gabe está desmayado en una cuna junto a mí. Él entra, creo que es la 1 de la mañana y él dice, estaba mirando a su hijo y vemos signos de síndrome de Down en su bebé. Le dije, ¿está bien? Y creo que Gabe y yo hicimos contacto visual. Dijimos, de acuerdo.
Y nos volvimos a dormir. Y a la mañana siguiente, porque estaba muy sedada, así que pensé, tal vez los medicamentos estaban bien para ese momento. No lo sé, yo pensaba, muy bien, ¿ahora qué? Parecía como si el Señor nos hubiera tranquilizado en ello. A la mañana siguiente tuve que ir en una silla de ruedas, todavía no podía sentir mis piernas, a conocer a mi hijo por primera vez. Y en ese momento, él tenía un tubo de alimentación y un tubo de respiración, y no importa el diagnóstico que tenía, que me habían dado, porque lo vimos como nuestro hijo. No había una etiqueta adherida a él que dijera descompuesto. No, él era nuestro hijo. Y lo miramos con un amor incondicional que dice, eres mío. Para que él pudiera en algún momento, cuando encuentre palabras y lenguaje, pueda decir, tú también eres mía. Y con el tiempo, en esa primera semana, solo luchábamos por su vida. Y unos días después nos enviaron a casa, porque eso hacen. El seguro es increíble, pero eventualmente dicen suficientes comidas gratis. Tienes que irte a casa y tienes que dejar a tu bebé aquí hasta que alcance los 2.3 kilos. Entonces recibimos una llamada, nos vamos a casa sin bebé en brazos, voy al coche. Nunca olvidaré la mañana siguiente cuando finalmente recibimos una llamada. En realidad era el cumpleaños de Gabe, nació 5 días después de Cade, o 6 días después de Cade. Recibimos una llamada del médico. Entonces a la mañana siguiente me levanté temprano, salté a la ducha, lista para dirigirme a cuidados intensivos. Había estado sin Cade durante casi 8 horas. Eso me estaba matando. El teléfono suena, escucho que Gabe contesta. Sé que es el médico que llama con los resultados del laboratorio. Pasaron 60 segundos y Gabe abrió la puerta. Al ver su expresión, la expresión en su rostro, me derrumbé. Nunca habrá palabras para describir el dolor que sentí en ese momento. No tenía idea de que era capaz de tal dolor. Sin embargo, ahí estaba llorando. No pude deshacerme de la angustia lo suficientemente rápido. Algo murió en mí en ese día. El plan controlado para mi vida perfecta, pero a cambio algo nació. Rendirme a un camino inexplorado y siempre cambiante. Mientras mi cuerpo se vaciaba lentamente de lágrimas, noté algo. Lloraba tanto en cuerpo como en espíritu, temblando fuera de control. Sin embargo, estaba ocurriendo una transferencia. Jesús se estaba llevando mi dolor y lo estaba poniendo sobre sí mismo. Había hecho lo mismo en la cruz por todos nosotros. Gabe y yo manejamos al hospital en silencio y me di cuenta de que no conocía a una sola mujer o a una sola persona con síndrome de Down. Ahora estoy en un grupo de mujeres que tienen hijos con síndrome de Down. Entramos a la incubadora y levanté a Cade en mis brazos y sus ojos hicieron contacto con los míos, como diciendo, oye mamá, ¿me vas a amar por quien yo soy? No por lo que puedo hacer, no por lo que puedo lograr, no por los éxitos que puedo alcanzar para que te sientas como una buena madre. Y en ese momento, ese constante desempeño en mí se derritió. Los ojos azules, azul cielo de mi hijo primogénito me recordaban que Dios no mide el valor en términos de habilidad, sino en términos de identidad. Somos hijos e hijas, adoptados en la familia de Dios, injertados en la vid de Jesús, herederos de un trono. Este entendimiento fue una gracia, un arrendo de amor incondicional otorgado por Dios en mi entrada a la maternidad a los 26 años. Me di cuenta de que durante toda mi vida decía, Dios, ¿me vas a amar por mí? No por lo que puedo hacer o lograr para ti. Y Él está diciendo, en realidad tendrás que venir desde la otra perspectiva, como un padre, como una madre, y decir, por supuesto, claro que sí. Por supuesto que te amo por ti. No puedo imaginarlo de otra manera. No puedo imaginar amarte con ese tipo de condiciones. Y usó esa temporada y me llevó bajo ante sus pies y habló tan fuerte en mi oído en esa temporada. Llegué al Señor tan a menudo en ese primer año con un corazón roto y contrito que solo decía, Dios, escúchame, conóceme, pruébame, muéstrame lo que es malvado y ansioso, guíame en el camino de la eternidad porque quiero saber más de ti. Y Dios fue tan amable. El Espíritu de Dios vino sobre mí más poderosamente en ese año que en los 20 años anteriores que me había llamado cristiana. Recibí un lenguaje de oración orando por mi hijo un día de la nada y de repente comenzó a crecer en mi corazón mi afecto y deseo por Dios. Quería deleitarme en su palabra, quería ser cambiada y transformada, quería madurar en mi fe, no por desempeño, desde un deseo, por un afecto, por amor. Porque cuando envía a su Hijo y lo pone en nuestro corazón y nos anima
a que clamemos a Padre, lo hacemos voluntariamente. No lo estamos haciendo por deber u obligación, no nos está forzando. Él nos está invitando. Nunca es condenación, siempre es una invitación. Y muy a menudo escuchamos la condenación en nuestros corazones, escuchamos las mentiras a las 3 de la mañana. ¿Cuántos de ustedes escuchan que son una persona terrible a las 3 de la mañana? Yo pienso de todos los momentos, por el amor de Dios, solo estoy tratando de dormir, descansar en aguas tranquilas. Solo estoy tratando de restaurar mi alma. Mis defensas naturales contra el ego están bajas. Entonces de repente estoy despierta y estoy tratando de ir al baño, por el amor de Dios. No necesito que solo mantengas un registro de los errores y de todas las cosas que hice mal durante las últimas 24 horas. Pero eso es lo que pasa con el acusador. Y es por eso que volvemos a la esclavitud. Así es como se ven las ataduras. Ahí es donde comienza. Cuando Jesús dice, sígueme, nos llama a su obra y corremos unidos a Él en la obra del reino, corriendo tan rápido como nuestras piernas cargadas de cadenas nos llevan. Pueden ver el problema. ¿Quién ha escuchado hablar de alguien corriendo una carrera encadenado? Sin embargo, esto es lo que muchos de nosotros terminamos haciendo y estas cadenas se convierten en pesas en los tobillos. Nos acostumbramos a ellas, las justificamos y luego trabajamos dentro de sus limitaciones. No las queremos, simplemente lidiamos con ellas, pero luego comenzamos a sentirnos cómodos con ellas. Tal vez las decoramos o incluso las celebramos. Y luego eventualmente reclamamos estas cadenas como nuestra identidad, negando la posibilidad de que estas cadenas puedan desaparecer. Y cuán trágico es cuando creemos que nunca podremos cambiar realmente. De repente hemos dicho que la cruz no es suficiente para esto. Para todo lo demás es suficientemente bueno, pero tal vez no esta fortaleza que parece que no puedo sacudirme. Verán, el Señor continuó llevándome hacia abajo con un corazón quebrantado y contrito porque tenía más cosas a las que quería invitarme. 9 años después decidimos que sería increíble trasladar 3 niños y 2 mini poodles en una minivan a Manhattan, lo cual no es genial en ninguna parte y especialmente cuando te mudas a la ciudad de Nueva York. Y no tenía idea de lo que vendría. Pensé que la lección que había aprendido con Kate era que la presencia de Dios es tan poderosa en mí, para mí, pero lo que no me di cuenta es que estaba sucediendo, incluso en la última década, es que todavía tenía estos afectos, estos amores desordenados, apegos que tal vez a veces podrían convertirse en idolatría cuando se hicieron lo suficientemente grandes entre Dios y yo, porque la idolatría es cualquier cosa que se interponga entre tú y Dios. Podría ser en realidad algo muy bueno, podría ser una bendición que de alguna forma de alguna manera se distorsiona en un accesorio que necesitamos para mantenernos posicionados donde queremos quedarnos. Entonces puede parecer como seguridad, puede parecer como provisión, como familia, puede parecer como cosas maravillosas, pero si esas cosas atraen más tu afecto que Él, entonces se convierten en idolatría. Entonces Dios nos estaba invitando a una temporada en la que nos dijo, necesito que vendan todo lo que tienen, voy a necesitar que dejen todos sus amigos y a su gente y básicamente van a perder su auto, tendrán que caminar a todas partes, ¿verdad? Estábamos en Manhattan, nunca lo olvidaré. Un día Kate decide colapsarse en medio de Park Avenue, que tiene 6 carriles, y simplemente se planta en el punto del medio y dice, coche. ¿Dónde está el Honda Odyssey que había llegado a amar? Y yo le dije, te escucho, mi amor, coche, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué estamos aquí? Entonces, creo que inicialmente iba a ir a la ciudad buscando un significado, pero en cambio encontré la rendición. No te puedo decir que el significado viene después de la rendición, no va antes de la rendición, no queremos rendirnos, ¿verdad? Pero la rendición es lo que nos impulsa a una vida de sentido. Cuando dejamos de vivir de la forma en que necesitamos vivir, todas nuestras comodidades y nuestros antojos son satisfechos. En realidad, cuando entregamos esas cosas, Él nos resucita y nos devuelve la vida. Si pierdes tu vida, la vas a encontrar. La rendición es fundamental para que eso suceda. Entonces, 4 meses después de mi tiempo en Nueva York, tuve mi primer ataque de pánico. Es una larga historia, no voy a ahondar en eso, pero básicamente lo que comenzó ese día en un avión, con el corazón que se salía de mi pecho, no podía encontrar palabras, sintiéndome tan aterrorizada como si me apuntaran con una pistola. Continué en aviones, trenes, ascensores, metros y multitudes. ¿Alguien ha estado en la ciudad de Nueva York? ¿Verdad?
nacido y criado. Es imposible evitar esas cosas. Y aquí estoy. No teníamos nada más en ningún otro lado. Lo vendimos todo. Sabíamos y decíamos, estamos aquí. Recuerdo volver a Atlanta 2 meses después y llorar con mis amigas. No quiero estar aquí, pero sé que Dios nos tiene aquí. Así que no sé lo que está haciendo, pero todavía tenemos que estar aquí. Simplemente estaba loca. Yo pensaba, un día a la vez, por favor. Y un año después, recuerdo que un martes por la mañana vinieron mis amigas. 4 de nosotras nos reuníamos cada semana. Lo llamábamos un estudio bíblico. Definitivamente era un grupo de apoyo con algunas escrituras incluidas. Y se inclinaron y dijeron, ¿cómo va el pánico? Y yo les dije, estoy bien. Y dicen, ¿necesitas oración? Y yo dije, claro, siempre. Y pusieron manos, oraron por mí. Y esa noche, en medio de la noche, me despierto con un ataque de pánico. Ya no era exclusivo a espacios pequeños, ahora era en todas partes. Y mi esposa comienza a orar. Y el Espíritu de Dios viene sobre mí. Y yo digo, rescátame, libérame. No puedo hacer esto sin ti. Y en ese momento en particular, mi cuerpo se quebrantó y la paz de Cristo me inundó con el peso de su gloria y solo estaba como caída. Y esa fue la primera vez en mi vida en que salí de un ataque de pánico sin tener que escapar. Porque Dios dice, oye Rebeca, no prometo que el miedo no tocará la puerta, pero siempre prometo una forma de escapar. Yo seré tu escape. Así que en sus círculos esto puede que tenga un nombre, pero esta niña bautista no tiene idea de lo que está sucediendo. Entonces solo estoy ahí recostada, como tirada. Como, Gabe, ¿viste eso? Ya no estoy asustada. Y al día siguiente salgo de mi departamento y digo, nos estamos yendo contra la corriente, Jesús. Ya ni siquiera sé qué viene después. Me subo al metro, me salgo pero había acabado, estaba muerto completamente. No tuve otro ataque de pánico en el nombre de Jesús. Por muchos años, de hecho, no he tenido ninguno por más de 6 años y el Señor tuvo un mensaje para mí, incluso en ello, del que no voy a hablar hoy, pero Él dijo, voy a aparecer y te voy a liberar y voy a poner tus pies en un espacio abierto y con mi Dios puedo atacar una barrera y puedo saltar una pared. No sabes de qué has sido salvada hasta que ni siquiera puedes subir al metro sola. No sabes cómo se ve el rescate de Dios. Y en ese año, alrededor de la víspera de Año Nuevo, mis amigas me decían, nombra tu año en una palabra. Y comenzamos con esta palabra para el año. Y en 2011 dije, rescate. Pero ellas dijeron, está bien, relájate. Y me habían visto atravesar esto, pero dijeron, ¿por qué rescate? Y dije, es la primera vez que he experimentado la plenitud del rescate de Dios en los 30 años que me he llamado cristiana. Mira, el problema conmigo es que algunos de mis amigos con los que crecí dejaron la iglesia. Simplemente se alejaron. No fue porque no tuvieran corazones bien intencionados, es porque nunca experimentaron el rescate de Dios. Nunca experimentaron el poder de Dios que transforma vidas. Y Dios continúa guiándonos. Y ahora, lo último que el Señor nos ha pedido que hagamos. Porque pensarías, muy bien, ¿verdad? Tuviste un hijo con necesidades especiales y luego tuviste un trastorno de pánico y eso es emocionante. Realmente no planeé ser la chica ansiosa, pero aquí estamos. Ahora estoy abogando por necesidades especiales, pero Dios dice, nunca he terminado, ¿sabes? Las cosas a las que te invito nunca terminan. Y hace 3 años hablamos de adopción. ¿Saben? Cada 3 años por 3 minutos. ¿Ustedes hacen eso? Decíamos, ¿podríamos, deberíamos? No creo que estamos bien. Así fue. Llegamos a Nashville hace 5 años y surgió nuevamente y recuerdo haber entrado en la cochera y mis hijos habían entrado y me quedé ahí. ¿Verdad? ¿Te ha pasado que estás como este es el único lugar tranquilo? Es en el automóvil, en la cochera después de que entran los niños. Y entonces les dije, entré en un minuto y ellos me dijeron, mamá. Y recuerdo haber hablado con Jesús ese día y le dije, si quieres que suceda esto de la adopción, necesito que me pongas
que lo pongas frente a mí y le alumbraré joy, que significa gozo, porque había salido de una temporada de depresión y sabía que mientras continuara diciendo, devuélveme el gozo de la salvación, que si lo hacía y cuando lo hiciera, sería como el Salmo 126:5, los que siembran lágrimas cosechan una cosecha llevando canciones de alegría con ellos. Y así, 2 años después, recibí un mensaje de texto de una amiga, Meredith, de Beijing, de una niña aquí mismo, y no había pensado en eso desde la conversación hace 2 años. Le dije, ¿por qué me estás haciendo esto? Y ella dice, su archivo ir a los Estados Unidos mañana. Y le dije, ella es adorable, ¿cuál es su nombre? Y ella dijo, Cara. Y le dije, oh, ¿te refieres a la palabra griega para alegría? Sí. Solo ten cuidado con las conversaciones que tienes con Jesús en ese Honda Odyssey. Él no se pierde ningún detalle. Entonces le dije a mi esposo, porque soy una conversadora crónica y solo quería tener las riendas, pero eventualmente le dije cariño y él dice, ella es linda. Y en menos de un día me envió un mensaje de texto y dijo, tenemos que hablar sobre Cara. Y le dije, está bien. Y él dice, creo que esto es una invitación a algo y creo que esto va a significar más para el corazón de Dios de cualquier cosa, de cualquier otra cosa que hayamos hecho en el pasado. Y yo dije, se suponía que iba a ser mi salida. Saben, yo podría llegar ahí, pero mi esposo no. Pero no, Gabe es un hombre de tanta convicción que cuando toma una decisión está hecha. ¿Por qué tendríamos que hablar de eso por otro momento? Yo, por otro lado, necesito un poco más de tiempo para procesar verbalmente. Entonces me tomó alrededor de 3 semanas de ida y vuelta y quería hacerlo y sabía que quería hacerlo, pero sentía miedo. ¿Con qué frecuencia escuchamos el llamado de Dios, verdad? El llamado y la invitación de Dios, pero es costoso. El llamado de Dios siempre requiere sacrificio y rendición. Y el llamado de Dios siempre requerirá el mover de Dios, el viento de Dios, el coraje de Dios. La sumisión que Jesús le dio a Dios nos va a pedir eso a nosotros. Nos dice, perderás tu vida otra vez para que puedas encontrarla. Y seguía diciendo, esto significa que tengo que dejar de predicar. Y él me dijo, confía en mí. Y yo pensé, eso no es una respuesta. Dejo de enseñar. ¿Confías en mí? Está bien, está bien. Y finalmente miré a mi esposo y le dije, creo que Dios nos dio a Cade hace 17 años porque sabía que nos invitaría a adoptar a Joy y nosotros diríamos sí. Y mi esposo, muy dulcemente, solo me miraba y sonreía porque sabía, solo déjala expresar sus cosas, como déjala hablarlo hasta que lo comprenda. Y hace 9 meses trajimos a casa a una niña llamada Joy. Y ella en realidad es eso, ella es una bomba de alegría. Ella ha sobrecogido nuestras vidas, el Señor la ha usado de maneras poderosas. Creo que nos pasa a todos, ¿cierto? La libertad en la vida requiere riesgos, sacrificios y rendición. No es solo una lista de requisitos a desempeñar. Trabajo duro es ambición, trabajar rendido es adoración. Y cuando nos adentramos en una obra rendida, el reverente temor de Dios, esos dardos de fuego, esas cadenas, esos grilletes no tienen poder sobre nosotros porque sabemos quiénes somos y sabemos de quién somos. Amén. Oremos. Jesús, te amamos y te alabamos. Te alabamos porque cada regalo bueno y perfecto viene de arriba, del Padre de las luces. Y que somos tus hijos e hijas, tu real sacerdocio, descendientes, herederos de un trono. Gracias, Jesús. Gracias por hacerte carne y caminar entre nosotros, por comprar nuestra libertad, por reconciliarnos con el corazón del Padre, por redimirnos, por plantar sueños, pasiones y propósitos en nuestro corazón antes de que nuestro día comenzara y darnos regalos como herencia desde el útero para lograr estas cosas. Dios, oro por cada mujer en esta habitación, cada hombre en esta habitación, cada hijo en esta habitación y cada hija en esta habitación, Dios. Cualquier cosa que el enemigo esté usando en este momento para tentar o distorsionar, te pido en este momento, Jesús, debido a que tú tienes todo el poder y la autoridad y te has sido dada en el cielo y en la tierra, que tú ates, que resistas, que cierres eso ahora mismo, que lo cierres, que lo detengas ahora mismo por el poder de tu poderoso nombre, de la sangre derramada en la cruz y la resurrección que está por venir. Y oro por las personas para que cuando el enemigo venga a tocar a la puerta, que ellos te den una ofrenda de alabanza, Dios. Que luchen contra el miedo con fe. Que luchen contra el miedo con una declaración y con alabanza. Jesús, te amamos.
Te adoramos. Hacemos todo lo que nos pidas y confiamos. No hay mayor alegría que el otro lado de un sí entregado. En tu nombre poderoso, Jesús.